música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavorrucks, el podcast. ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que es Chavorrucks, el podcast. Yo soy Memo Gutiérrez y nos encontramos muy felices nuevamente de poder estar con ustedes después de unas semanitas de vacaciones obligatorias debido a algunos proyectos, algunas cositas en las que estamos concentrados, pero ya por fin tenemos la oportunidad de volver a grabar para ustedes y estar en este espacio. Me da gusto saludar a mi querida compañera de este espacio, del otro lado del micrófono. Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Memo? Ya, un gusto verte después de estas semanitas. Un gusto saludar a todos los chavorrucks. Nosotros nos encontramos súper de lujo y felices de estar transmitiendo otra vez para ustedes. Exactamente, ya era hora, ya era justo y necesario porque teníamos ahí cositas que platicar con ustedes y sobre todo el día de hoy, ¿no? Que vamos a hacer nuevamente un viaje en el tiempo. Vamos a irnos un poquito a los 90s, a los 2000, en donde dos series bien importantes en el género sitcom se hicieron presentes. Y esto lo decimos porque muchas veces estos dos proyectos son como que comparados o son comentados que si tienen semejanzas, que si no, que si cuál fue primero, que si cuál me gusta más. Entonces, hoy tenemos del otro lado a una fan de How I Met Your Mother, que es mi querida Gina, y un fan de Friends, que es un servidor. Y vamos a hacer este tipo versus que más que echarnos ahí pleito de cuál es mejor o cuál no, no se trata de eso, sino de defender cada quien su serie e invitar al otro o a la otra a que se aviente a ver la que pues, no han visto, ¿no? La que le gusta al otro, ¿no? Entonces, va a estar bien interesante para los que no han visto Friends, para los que no han visto How I Met Your Mother. Bueno, pues en este espacio vamos a platicar un poquito de fan a fan, para que digamos el pro, el contra, lo bonito, lo malo, lo feo de cada uno de estos proyectos. ¿Cómo ves, mi Gina? Chan, pues sí, sumamente interesante para mí este versus, que realmente me hace sentir un poco mal como noventera de no ser fan de Friends. Tengo que aceptar que yo fue una serie que a pesar de que estuvo en la época de los noventas, fue una serie que yo realmente en los noventas jamás en mi vida tuve la inquietud de verla, jamás me llamó la atención. No sé, en general no era como muy fan de seguir series, ¿no? Había muchísimas series en esa época, pero pues no era como una de mis inquietudes, ¿no? Tal vez por eso es que pues realmente ya después no lo retomé de considerar verla, ¿no? En cambio, How I Met Your Mother surge ya en una época donde pues a mí ya las temáticas, donde ya las series ya me llamaban más la atención verlas. Sí, exactamente. También recordemos, vamos por partes, ¿no? Friends se estrenó en 1994. Yo en lo personal era un menino de 3 años, obviamente ni por aquí me pasaba verla, pero la conozco casi cuando ya iba a terminar, por ahí del 2003, 2004. El último episodio se transmitió en mayo del 2004. Y pues ya en ese entonces, ya con 13 años, pues ya podía exactamente como tú decías, adquirir un poquito más de conciencia de lo que ahí se estaba tratando. Y es que a mí el género del sitcom siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? O sea, desde tiempos remotos, ¿no? Ya sabes, Alf, El Príncipe del Rap, La Niñera, o sea, todo este tipo de series del género me gustaban mucho y Friends pues no fue la excepción. Además en ese entonces se hizo mucho borlote por la cuestión de que ya se iba a terminar y todo el fenómeno que fue, que si en pantallas de Nueva York la veía, o sea, estuvo muy padre y desde ahí empecé pues a comprar literal todas las temporadas para poder ver lo que me había perdido en años anteriores. Pero a ver, vámonos ahora sí directamente, Gina. O sea, How I Met Your Mother, ¿por qué te gusta tanto? ¿Cuál es la esencia de esa serie que dices tú es de mis favoritas o es mi serie favorita? How I Met Your Mother surge más o menos en 2005, si no me equivoco. En esa época yo no la vi, también te mentiría de decirte la vi cuando estrenó o algo así. No la vi en esa época. Yo la vi cuando estuvo en Netflix, que te estoy hablando de hace unos 7 años aproximadamente, que Netflix la sube a la plataforma y es cuando yo comienzo a verla. Realmente, primero yo la empecé a ver unos capítulos en YouTube y realmente hice clic con los personajes desde un inicio. Hice clic porque me recordaba mucho al círculo de amigos con el que en esa época yo convivía. Me hacía sentir muy cercana con los personajes, puesto que las cosas que contaban, las cosas que vivían, eran temas que yo estaba viviendo muy cercanos, ¿no?
Eran personajes que me dejaban ver mucho mi reflejo en ese momento, en cuestión amorosa, en cuestión amigos, en cuestión ir al bar. En esa época yo era mi época de bares, fiestas y todo eso. Entonces, el estar en un bar con tus amigos, el platicar estas cosas, la situación en la que se daba cuando ellos recordaban los flashbacks que tenían, me recordaban mucho esas reuniones que justo yo estaba teniendo con amigos de la prepa, con amigos de la secundaria, justo teniendo este tipo de flashbacks, recordando lo que había sido nuestra juventud. Fue lo primerito que me atrapó de la historia en sí. Y a ver, o sea, para los que nunca la han visto, para los que nunca han sabido de ella, ¿de qué va? O sea, ¿cuál es el chiste de esta serie y por qué en su momento fue tan novedosa también? Porque obviamente lo comentaron mucho, que ahorita vamos a hablar también de distintas cositas técnicas, de lenguaje y más, pero ¿de qué va? O sea, así en resumen, ¿de qué va esta serie? Pues mira, básicamente la serie es de este grupo de amigos que tenemos, que es Ted, que es Robin, que es Marshall, Lily, Barney. Este grupo de amigos se conocen desde la prepa, algunos, y otros se van conociendo a través de las circunstancias de la vida. Se encuentran en un bar, este bar es, digamos que es su punto de reunión donde ellos se reúnen para platicar este tipo de cosas y nos narran la historia. El narrador, el protagónico, digamos, el que lleva toda la historia es Ted Mosby, que este personaje prácticamente le está contando a sus hijos supuestamente el cómo conoció a su madre. El pretexto que se da para que tengan este conteo de todas las historias y este recuento de sus historias es el contarle a sus hijos el cómo conoció a su madre, ¿no? Y a través de todo esto le cuenta toda su juventud, cómo fue que vivió con sus amigos, cómo fue su historia con sus padres, con su familia en general, cómo vive el divorcio de sus padres, cómo viven sus amigos las diferentes circunstancias de la vida hasta que encuentra a la mamá. Y bueno, ellos ya se enteran de cómo conoce a la mamá, ¿no? Que ahí ya hay otros temas polémicos que se desarrollan a través de que dicen que no se debía de haber llamado cómo conocía a tu madre, sino de otra forma. Pero básicamente gira en torno de este personaje, de la necesidad de este personaje de contarle a sus hijos cómo fue su vida, de recordar su vida y de hacerlos partícipes de ella. Ok, ok, o sea, a ver, prácticamente lo que me dices es igual un grupo de amigos, un punto de reunión y contar un poquito del pasado. Yo creo que eso es como que la parte en la que se puede diferenciar de Friends, porque ahora vámonos un poquito en el contexto de Friends y el por qué luego dicen que hay muchas similitudes entre una y otra. Por principio de cuentas, hay que decirlo, Friends fue primero, ¿no? Ya de entrada ahí ya, Sí. eso ya está más que claro. Pero yo la verdad he tenido la oportunidad de ver 3, 4 episodios de How I Met Your Mother. Me gustó, o sea, lo que se me hizo interesante de esta serie más que nada era el rollo de el lenguaje y cómo es llevada a cabo, ¿no? Cómo es la narrativa. Son guiones muy ingeniosos en cuestión de guión. Es una serie muy atractiva por eso, ¿no? Por el uso de flashbacks, por el manejo de cómo van ellos contando precisamente lo que sucedió en el pasado, con el presente, las repercusiones y más. O sea, eso está súper bien, tiene un ritmo muy padre y me gustó. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, sí como yo soy muy fan de Friends, en algún momento dije, híjole, ¿no? O sea, es como que una copia, ¿no? O sea, como que quisieron hacer una copia en algunas cosas, porque en Friends era igual, un grupo de 6 amigos de Nueva York que conviven en departamentos contiguos y su punto de reunión es prácticamente una cafetería. Y no es un bar, pero es una cafetería. Entonces, capítulo tras capítulo los veía sentados en la cafetería y aparte en los departamentos que son emblemáticos hasta el día de hoy, hasta los Legos sacaron, ¿no? Entonces, es muy padre porque realmente te narra la vida de 6 chicos entre los 20 y los 30, la crisis que están teniendo y sobre todo las problemáticas de cómo cada uno se enfrenta a su trabajo, a su vida social, a su vida sexual, a su vida amorosa, porque cada uno tiene una historia muy chistosa, ¿no? Tenemos desde Rachel, que era Jennifer Aniston, una chica mimada, caprichosa, rica, que pues huye de su boda, ¿no? Y justo el día de su boda se encuentra con estas 5 personas en esta cafetería vestida de novia, ¿no? Y desde ahí ellos la adoptan, empieza a vivir con Mónica, que es el personaje de Courtney Cox, y bueno, con el paso del tiempo, pues se va ganando también un lugar en el grupo y sobre todo va aprendiendo a ser una mujer productiva que se gana las cosas por sí misma y crece mucho también como persona. Pero tenemos obviamente a Mónica, una chef que nada le sale bien,
posesiva, organizada, amante de la limpieza, ¿no? Que es de estas traumaditas que no pueden ver ni siquiera una servilleta desacomodada. Tenemos a Ross, un paleontólogo divorciado porque su esposa le salió lesbiana. Tenemos a Chandler, que nunca nadie supo en qué trabajaba y tiene muchos complejos desde niño porque su papá le salió gay y después se convirtió en mujer. O sea, son personajes que dentro de todo su contexto eran muy simpáticos, cada uno tenía una personalidad muy marcada y eso fue lo que funcionó en Friends en la década de los 90 y 2000 y por eso ha sido considerada, si no es que la más, que yo creo que sí, la serie del género sitcom más recordada y más reproducida a lo largo de todos los años, ¿no? Entonces, creo que esas similitudes son las que puede tener con How I Met Your Mother, sin embargo, la historia es completamente diferente. Yo no sé por qué siempre ha habido esa polémica, tú dime, ¿no? O sea, como fan de la otra serie, ¿por qué crees, a qué crees que se deba esta polémica entre ambas series a veces? Fíjate que yo lo que noto es que, bueno, una de las diferencias, bueno, una de las similitudes más bien que encuentra la gente es esta cuestión, ¿no? De que Friends me parece que son 6 amigos, ¿no? En How I Met son 5 amigos. Entonces, esa es una que dicen, ah, nada más le quitaron a un personaje, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Siento que es como de las similitudes que encuentra la gente. Igual, lo que mencionas, ¿no? Mientras tenemos que en una se reúnen en un café, en la otra se reúnen en un bar, pero a final de cuentas su punto de reunión y su punto, digamos, de trascendencia de las historias es como la base, es un lugar donde se reúnen constantemente. Igual yo creo que mucho tiene que ver la cuestión del género, ¿no? Que como bien lo mencionas, que muchos lo encuadran como que es un sitcom. Sin embargo, si analizamos realmente How I Met, también tiene ciertas cosas de comedia romántica, que es lo que yo creo que hace la diferencia entre una y otra, pero pues muchos los encuadran de que están dentro de la misma. Yo realmente no creo que sean iguales, no creo que sus objetivos y creo que en general la trama y el desarrollo, las herramientas que ocupan son completamente distintas. Sí me quedo con How I Met Your Mother, pero no por eso demerito lo positivo que veo en Friends. Son un ritmo totalmente distinto, hablan de situaciones tal vez parecidas porque son situaciones que vivimos casi todos como chavos, yo creo que desde nuestros padres las han vivido porque son situaciones comunes de la edad, no porque querramos imitar o copiar una situación, sino porque es algo que nos pasa, ¿no? Todos nos enamoramos, todos tuvimos alguna vez una borrachera, todos tuvimos una desilusión, son como temas comunes. Y eso es lo que ha hecho que, pues yo creo que se obsesionan los fans y dicen, ay, ¿sabes qué? Trataste de copiar todo, pero yo encuentro muchas diferencias desde el ritmo, desde cómo llevan los textos, cómo llevan la narrativa, cómo impactan los personajes. Es totalmente distinto lo que yo veo entre una serie y la otra. Sí, totalmente. O sea, te digo, yo no he visto How I Met Your Mother más allá de 10 capítulos. O sea, no. Y sinceramente te lo digo, no conecté, o sea, como tal con la serie, ¿no? Y yo creo que también depende mucho de eso, porque cuando existen las rivalidades y que si una es mejor que la otra, no es eso, no es que una sea mejor que la otra. Cada una tiene su encanto y cada uno tuvo su pegue, ¿no? Tengo amistades que, por ejemplo, son más de How I Met Your Mother que de Friends, ¿no? Que porque dicen que Friends se les hace muy soso, que quién sabe qué. A mí al revés, ¿no? A mí esta es la que se me hace más sosa, pero es que no es que sea malo, sino que realmente depende mucho con el tipo de comedia que te guste. How I Met Your Mother es una comedia romántica también, ¿no? Y Friends es 100% comedia, ¿no? O sea, Friends tiene todos estos gags, tiene todos estos elementos de una comedia perfecta. Para algunos podía sonar como si no les daba risa, para otros no. Yo, sinceramente, pasan los años, sigo viendo la serie y la sigo disfrutando como el primer día, ¿no? Me siguen dando risa los chistes, me siguen dando risa las actitudes de los personajes, tengo a mis personajes favoritos y lo disfruto mucho y a la vez es muy entrañable, ¿no? Y estoy seguro que tú con tu serie también es lo mismo. Entonces, no es que sea una mejor que la otra. Cada una en su época tuvo un encanto. Quizás ya si nos vamos más al rollo de números, al rollo de éxito, al rollo de más cosas, pues hasta la fecha digo, tuvimos la reunión de Friends, ¿no? Hace poquito, hace un par de meses, la cual fue un tremendo hitazo, se volvió tendencia en las redes sociales nuevamente, ahora que ya todos tenemos HBO Max, pues todos la estamos reproduciendo otra vez. Fue un reencuentro muy esperado, muy emotivo, que no se veía que pudiera llegar a suceder en algún momento. Y fue muy padre, fue muy emotivo. Pero estoy seguro que si de How I Met Your Mother también llega a haber un reencuentro, pues también va a pegar, ¿no? O sea, creo que en cada una hay fans
ávidos de querer volver a ver a sus personajes favoritos y por supuesto al elenco. Sí, creo yo que el humor que manejan, al ser tan distinto, maneja también a seguidores distintos, ¿no? El humor que maneja How I Met es como un poquito más oscuro, como un poco distinto a lo que maneja Friends, que es totalmente sitcom, ¿no? De hecho, incluso creo que las temáticas que manejan son muy distintas y son abordadas muy distinto. Y sus objetivos, como te decía, es tan claro que son diferentes que si tú buscas en YouTube como escenas trascendentales de Friends, ves muchísimas escenas de comedia, muchísimos gags de comedia, ves como los momentos más chistosos, es como la manera en que enmarcan a lo más trascendental de la historia. En cambio, si tú buscas How I Met Your Mother, te das cuenta de que buscan esos momentos como más carnita. O sea, yo considero que Friends es una serie que no se deja transgredir, que no deja que los personajes salgan de la comedia, no deja ver como esa carne de los personajes, los deja ver muy superficialmente, pese a que sabemos que son personajes que sufren, que viven, que pasan cosas, se queda muy por encimita porque lo llevan muy a la comedia. En cambio, en Cómo conocí a tu madre, hacen esta evolución en que te dejan entrar a los personajes, en que los personajes realmente se transgreden, y por eso cuando tú buscas Cómo conocí a tu madre en internet, buscas escenas más importantes, ves escenas que realmente marcan a la historia de una forma más dramática, que realmente transforman al personaje y que trascienden más allá de la historia, porque son totalmente distintos sus enfoques que llevan. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, ahorita tú que mencionas eso del trasfondo de los personajes de Friends, eh, ocurre algo muy chistoso, que después de tanto tiempo y conforme también nosotros hemos ido creciendo, cada vez los entendemos más, ¿no? Sí, obviamente es un tono de comedia y obviamente es un tono en el que ellos no se van a ir a lo dramático, porque Friends no es que mezcle, no es que sea un dramedy, ¿no? A final de cuentas, no lo es, nunca lo fue, pero sí tiene sus ciertos momentos, no solamente de comedia, sino también hasta románticos, ¿no? O sea, para los que son fans de Friends, no me dejarán mentir, ¿no? Hay algunas escenas como la pedida de matrimonio de Mónica Chandler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya casi a la mitad de la serie. Y es un momento muy romántico y es un momento muy bello, ¿no? Que, por ejemplo, en la reunión entrevistaron a algunos de los fans que decían, ¿no? Incluso había una pareja de chavas que decían, yo así me motivé a pedirle a mi novia o a mi novio matrimonio, ¿no? Porque en ese momento, en aquellos años, en los 90 todavía, el hecho de que una mujer le pidiera matrimonio a un hombre, pues no era bien visto o socialmente hablando no era como que lo más correcto. Y eso también motivó a mucha gente a que se saliera de lo trivial, ¿no? Entonces, insisto, son pequeñas cosas que sí, por demás que vayan a la comedia, también dejaron marcados a muchos, ¿no? El truene de Ross y Rachel, lo de vamos a darnos un tiempo o estábamos en un tiempo, que ya después se puede tomar como broma, pero también entiendes que ese truene fue demasiado fuerte, demasiado triste, que muchos lloraron. O sea, a pesar de que fuera comedia, también tenía sus momentitos serios en los que, como dices tú, ¿no? También se le da un poquito más de carne a los personajes. Y a final de cuentas, cuando ya los evalúas y piensas más y más ves los capítulos, te das cuenta de que cada uno de ellos tenía una historia bien padre, lejos de la comedia, ¿no? O sea, elementos que podían ser identificables, sí, con muchos, pero que independientemente de lo gracioso que era cada quien, teníamos una Phoebe que no tenía su familia, vivía distanciada con su hermana, y sí, el personaje era una locura total y era quizás de las más simpáticas, pero era una chava solitaria, ¿no? Que su mismo escape era estar con sus amigos, y a pesar de que pareciera una niña y defensora de los animales y de tantas cosas, era un personaje que realmente conmovía a muchos, ¿no? Un Joey que era un actor que no daba una, pero que también siempre fue un buen amigo, muy leal. O sea, teníamos varios significados ahí que también debo defender de Friends, que a pesar de ser comedia, también tenían esa esencia padre. Sí, como lo mencionas, sin duda tenía una esencia muy interesante. Algo que yo veo positivo para Cómo conocí a tu madre, que yo no veo en Friends, es esta cuestión de que siento que dejan por demás todo lo que está en torno a los personajes, ¿sabes? No terminé de ver la serie, creo que me quedé como por la séptima temporada, no sé cuántas son exactamente de Friends, pero noto que los personajes, todo trasciende a través de los amigos.
Y los personajes secundarios son eso, son secundarios, son pasajeros y no pasa nada. En cambio, creo que esto es un plus que tiene Cómo conocí a tu madre, que yo lo veo y los personajes secundarios se involucran realmente con la historia, trascienden en la historia e impactan completamente a todos los personajes, tanto los protagónicos, antagónicos y todo, realmente hacen que evolucione la trama y la transforman. Ese es un plus que yo veo positivo en Cómo conocí a tu madre, que a mí en cuestión de narrativa y en cuestión de texto y en cuestión de cómo se va desenvolviendo la historia me gusta mucho, ¿no? Igual algo que yo veo que tiene Cómo conocí a tu madre, que no sé, tú me desmentirás, que veo que no tenía Friends, o por lo menos hasta donde lo vi, no recuerdo que lo tenga, es que aparte de hacer manejo de flashbacks, que son estos saltos en el tiempo para los que no ubican los flashbacks, estos saltos en el tiempo, pero hacia atrás, a recordar el pasado, también manejan mucho lo que son los flash forward, que es como este salto hacia adelante, ¿no? Eso a mí personalmente, como analizando la línea dramática, me llena mucho porque me hace ver perspectivas distintas de cómo se maneja la historia. No sé si Friends lo maneje, realmente no la terminé de ver como para poderlo juzgar, pero por lo menos hasta donde yo vi, creo que lo que suelen manejar es flashbacks y el hacer recurrente un recurso llega a ser cansado. Para mí como espectador, por lo menos, se hace cansado, se hace monótono, se hace repetitivo y creo que eso fue de las cosas que no disfruté mucho de Friends. Es que mira, también seamos claros en un aspecto y metamos un poquito más a la lógica. Friends cuando fue hecha, o sea, fue en su mayoría en los años 90, ¿no? Y en los años 90, en cuestión narrativa, como bien lo acabamos de mencionar y que es una de las cosas que yo reconozco de How I Met Your Mother, es precisamente el guión, ¿no? Como tú dices, tiene personajes que se involucran más, tiene una historia como que un poco más formada, porque precisamente es eso, ¿no? Al momento que tú también tienes una comedia romántica y le mezclas un poquito más con drama, pues obviamente tiene más trasfondo, o sea, diferenciemos un poquito lo que es el sitcom de lo que pasa con esta serie. Y Friends, pues es eso, o sea, un sitcom y además procedural, o sea, cada capítulo tiene una historia diferente, con un personaje diferente, situaciones diferentes y se resuelven en el mismo capítulo. Quizás en How I Met Your Mother también, pero a final de cuentas es un conjunto de cosas, ¿sabes? O sea, tú ya sabes casi, o bueno, por lo menos eso sabía porque sí sé cuál es el final, cómo va a terminar todo, ¿no? Y a la mera hora te da una vuelta de tuerca, pero para eso debes de tener una historia muy bien planteada. Y con Friends, cuando se usaba el tipo de flashbacks, era más que nada para recurrir a su adolescencia, porque así lo requería la historia. O sea, realmente en Friends no se necesitaba mirar al futuro, se necesitaba ver al pasado para conocer un poco más de ellos. Entonces, los recursos narrativos dependen mucho de la historia. Y en Friends, pues no era necesario. O sea, en Friends no era necesario irte al futuro, en Friends no era necesario irte más adelante. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba conocer a nosotros, los fans, en cierto momento, era conocer cuando Mónica era gorda o cuando Rachel tenía la nariz de ornitorrinco y ni siquiera la tenía operada, y cómo es que se dio la amistad entre ellos, cómo se conocieron cada uno, por qué Ross y Rachel tenía, o más bien por qué Ross tenía un crush con Rachel desde chicos, por qué eran señalados de tal manera. O sea, con Friends lo que necesitamos era conocer el pasado para entender el presente. Y con How I Met Your Mother, pues precisamente eran como que dos líneas temporales y un recurso novedoso también, ¿no? O sea, ya se hizo en la década de los 2000, donde venían de un trancazo como Friends, venían también de series como The Big Bang Theory, que también iba creciendo cada día más, en donde tenían que hacer algo innovador, donde tenían que hacer algo en donde la historia también necesitará estos recursos visuales y narrativos. Entonces, por eso es que con Friends no era necesario eso. Para los que somos fans, pues no, nunca nos hartó, ¿no? Al contrario, nos divertía ver los capítulos en donde miráramos al pasado. Quizás para los nuevos fans no, pero vuelvo a lo mismo. Si tú eres de los que vio primero How I Met Your Mother, pues quizás no te va a gustar tanto Friends por eso, ¿no? O sea, porque estamos hablando también de dos décadas completamente diferentes, en donde vuelvo a lo mismo. No es que una sea mejor que la otra o que una tenga mejores recursos que la otra, sino que simplemente fueron adecuadas en épocas diferentes. Totalmente eso, ¿no? Los recursos que se ocuparon en cada una en sus tiempos son los recursos que eran como normales para su época, ¿no? Sin embargo, fíjate que hay algo que me estorba a mí mucho en Friends,
ahora que la estuve viendo, que es esta cuestión de por sí siempre he tenido un problema con esas cosas, no sé si sea normal, pero siempre he tenido mucho problema con las risas de fondo de las series, de las comedias en general. Es algo que a mí me molesta mucho y me estorba mucho como espectador, ¿no? Como el tratar de disfrazar algo que tiene que ser cómico, o como es, para mí es como decirle al público dónde tiene que ser cómico, ¿no? Y siempre he pensado que pues la comedia tan se hace tan, dicen, la comedia es algo tan serio que la tienes que hacer en serio para que realmente genere risa, ¿no? Que se me hace como muy sobrada esta cuestión de poner la risa. Siempre me ha estorbado. Y mira, pese a que es una herramienta que también se ocupa en cómo conocí a tu madre, yo noto que hay una cuestión en Friends que cuando meten la risa, lo que está pasando en cuadro se suspende. Es como si entraran y entra personaje, le dice algo, se para todo, stop, congelado, risa. Acaba la risa, continúa la acción. Entonces, a mí personalmente como espectador me estorba mucho esa cuestión, ¿no? Y en cómo conocí a tu madre, manejan también estas risas, pero pese a que está esta risa ambiental, esta risa enlatada o como le llamen, no se suspende la acción continúa, la acción no es la risa, ¿no? No es la que, digamos que más bien la acción no es la que lleva a la risa, ¿no? La risa es algo como secundario, es como algo ambiental y no es algo que interrumpa esta situación que está pasando a cuadro. No sé si tú lo notaste. Si hacemos, es que habría que platicar muchísimo del género sitcom y de cómo se hacía también anteriormente. Pero en cuanto a Friends, era un programa que se hacía en vivo, con el público en vivo, ¿sale? Como también The Big Bang Theory lo hizo, ¿no? How I Met Your Mother, sinceramente no sé si ellos tenían público en vivo en el foro en donde la grababan, porque ya después de un tiempo muchas series del género también sitcom ya no utilizaban al público en vivo. Entonces, tú lo entenderás también, Gina, tú eres actriz de teatro. Entonces, cuando tú haces una obra de teatro y estás haciendo una comedia y hay risas de la gente, risas prolongadas, gritos o aplausos, es de ley que como actor tienes que guardar silencio a que se baje un poco el ánimo para continuar con la escena. ¿Por qué? Porque lógicamente ni te van a escuchar y se oye, es lo que nosotros llamamos como empatado, ¿no? O sea, no puedes seguir la acción cuando todavía hay risas y todavía hay aplausos de fondo. En Sí, teatro, se ensucia. siempre, exacto, siempre se hace la pausa. Entonces, al momento de que ellos en Friends, las primeras temporadas, la mayor parte de las temporadas de Friends, fueron grabadas con público en vivo. Entonces, era precisamente la cuestión de, estás haciendo una obra de teatro, ¿no? Como muchos otros programas así se han grabado, tienes al público en vivo, aquí en México lo teníamos, ¿no? O sea, ahorita que van a estrenar hasta la nueva de Cándido Pérez. En su momento, Cándido Pérez, para los que no son de México, es una serie ochenterísima con Jorge Ortiz de Pinedo. Muy. Grababan en los televiteatros y en los televiteatros era con público en vivo y ellos grababan el capítulo de manera seguida, o sea, casi casi sin cortes en ocasiones. Entonces, es como si estuvieras haciendo una obra de teatro. Entonces, con Friends pasaba eso. No, hay por ejemplo, y ellos lo comentaban en una entrevista ahora en la reunión, que los fans sabrán de qué escena hablo. Cuando se descubre que Mónica y Chandler pasaron la noche justo cuando están de viaje por lo de la boda de Ross, era algo que el público no se esperaba. Entonces, los productores y ellos mismos dijeron que cuando graban la escena con el público, la reacción del público fue tan brutal que no podían continuar, ¿sabes? O sea, entre los gritos, los aplausos, las risas, era una locura y ellos no podían continuar con la escena porque el público no dejaba de gritar después de ver que Mónica estaba bajo las sábanas de Chandler, ¿no? O sea, imagínate por qué era que eso siempre sucedía con las escenas, con los capítulos de Friends. Eso sucedía por el público en vivo y lamentablemente, y tú lo sabes, con el público hay cosas que tienes que hacer por obligación, ¿no? Y lógicamente ellos lo hacían. Yo sé que luego es muy, muy molesto para muchos, es que las risas grabadas y todo, es que es parte del sitcom, es parte de la esencia del sitcom. ¿Qué pasaría si a The Big Bang Theory también le quitas las risas grabadas? ¿No? O sea, es parte de la esencia, depende mucho de la serie también. Pero en Friends, eso te lo comento porque eso era lo que pasaba, ¿no? Las reacciones del público eran inmediatas y pues ellos tenían, como, insisto, como en cualquier obra de teatro, darse su tiempo para que el público se calmara y poder ellos continuar. Siempre pasaba
porque aparte los eventos de la serie siempre eran muy sorpresivos, ¿no? Para muchos, para los fans, son cosas que no te esperabas y pues es lógica la reacción del público. Sí, me suena muy lógico esto que mencionan. La verdad es que no sabía que todos los episodios habían sido grabados con público. Pensé que todos habían sido editados. Esto me da aún más al por qué las risas y por qué se congela tanto. Pero yo sí siento, a pesar de eso que me mencionas, sí siento vacío en los actores para continuar con la acción, ¿me entiendes? Siento que las actuaciones estaban como un poquito, no sé, digamos, secas en esa parte, como que les costaba retomar, entonces si esa era la situación, porque sí lo siento ajeno, sí siento que hay una ruptura del personaje después de la risa, sí lo siento así como actriz, yo viéndolo, siento que hay una ruptura. No lo sé, tal vez sea percepción, tal vez sea un punto muy personal, pero bueno, así es como yo lo percibo, ¿no? Esto de Friends. Digo, y está bien porque son percepciones, como tú dices, de cada quien. Eh, Digo, yo ahí puedo diferir muchísimo, al contrario, puedo decir que lo manejaron de una manera padrísima. Entonces, yo creo que depende mucho también de cómo conectes tú con ellos, de cómo conectes con la historia y cómo te involucres, ¿no? También depende mucho de eso, tus perspectivas cambian demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya dependerá de cada uno de los fans. Obviamente en Friends hay cosas que a lo mejor a algunos no nos gustaron, ¿no? También, porque no todo es perfecto, pero en su mayoría te puedo decir que hasta con el final quedamos conformes, ¿no? Que no sé si con How I Met Your Mother fue algo que pasó, porque yo supe en su momento que fue muy polémico el final, no lo spoilees, ¿no? Para los que no lo han visto, pero sé que fue muy polémico. Y por ejemplo con Friends fue una verdadera locura de emotividad y creo que la mayor parte, si no es que todos quedamos conformes con lo que sucedió ahí. Pues sí, como lo dices, el final de Cómo conocí a tu madre es muy, muy, muy polémico. Hay a quienes no les gusta, hay quienes nos encanta. No pienso que sea el mejor final que pudo haber tenido. Sin embargo, a mí personalmente me gusta. No voy a decir de qué se trata el final para quien quiera ver la serie, pero me gusta que es un final que yo considero realista. Me gusta que es un final que nos recuerda que la perfección no existe. Me gusta que es un final no tan feliz como todos queremos a veces que sean los finales. Me gusta esa cuestión de que veo que sí es una posibilidad de algo realista. Es lo que a mí me gusta realmente del final de Cómo conocí a tu madre. Diferente, ¿no? O sea, Sí, prácticamente un final diferente, fuera de lo común, y siempre pasa, ¿no? Con los finales así de arriesgados, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que haya gente a la que no le guste, pero pues eso también claro. creo que fue un punto a favor, ¿no? Sí, totalmente. Algo que sí me voy a atrever a decir y tal vez me van a querer patear muchísimos en este momento. Algo que sí odié y tal vez me van a odiar todos los noventeros que me escuchen porque es algo que marca la generación, es el intro de Friends. No sé, pero a mí me pesan mucho los intros tan largos. Es toda una rola y todos los días, cada episodio, echarte la rola y echarte el intro, se me hace como so much, como demasiado. Y aparte de todo, me parece un intro hasta soso, ¿no? Incluso escuchaba una entrevista de los actores que ellos tampoco estaban nada de acuerdo con ese intro, que les parecía a ellos también soso, y se ve que a los actores les parecía soso, que lo hicieron porque tenían un contrato en donde no podían decir no a hacerlo, pero a mí se me hace un intro sumamente pesado. No sé realmente si sí les pesó a los actores hacerlo, ¿no? Pero a mí me pesa mucho tener un intro tan grande dentro de cualquier programa. Y es algo que tiene, ¿cómo conocí a tu madre? Que no tiene una rola, es una mini presentación, cuadros de fotos, y ya, ¿no? Se acaba. Es como muy corto, es como un bocadito de intro, porque yo sí padecí totalmente el ver este intro cada episodio de Friends. Pero tenemos un punto a favor, que tenemos una rola. O sea, tenemos una rola emblemática de la serie. O sea, que pueden no tener otras producciones. O sea, sí, a lo mejor puede ser todo lo que tú quieras, Gina, pero llega un momento en el que, o sea, todo es parte de, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir que en ningún momento a mí el intro me molestó, no sé, o sea, yo creo que tampoco hay fans a los que les moleste el intro de Friends, al contrario, o sea, escuchamos la canción y es padrísima, es inevitable que cada que vemos un episodio de Friends no aplaudamos en cierta parte, que todos los fans saben en cuál,
O sea, y aparte de todo, les gusta o no les gusta a los actores, como sea, marcó tendencia también, porque si hay algo importante en la historia de Friends, es desde la mendiga fuente que sale en el inicio, es desde cuando ellos salen con las sombrillas, o sea, todo mundo ubica a Friends por la fuente, por las sombrillas o por los looks que manejaban en estos intros. Obviamente siempre se iban acompañando con escenas diferentes de cada temporada y la canción, o sea, la canción es buenísima. La canción, tú la escuchas, sabes perfectamente que es la rola de Friends. Ni siquiera te preocupas por saber quién la canta, ni siquiera sabes nada del grupo. Es la rola de Friends. Y eso era algo que inevitablemente también pasaba en las series de los 90, ¿no? O sea, yo no sé qué hubiera sido de los Power Rangers si nunca hubiéramos tenido el intro que teníamos de los Power Rangers todos los días, ¿sabes? O sea, yo no sé qué hubiera sido del príncipe del rap si nunca hubiéramos tenido el rap del príncipe del rap, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, son cosas que aunque a muchos les molesten o no, o en tu caso que nunca te ha gustado, es parte es como si una telenovela, ¿no? De la época. ¿Qué hubiera sido si Amigos por Siempre nunca hubiera tenido la entrada que tenía o la canción que tenía? Uy, no me muero. ¿Sabes? O sea, Sí, totalmente. lo mismo pasaba con este tipo de series. Concuerdo totalmente, sí, o sea, en que su rola es totalmente la serie, ¿no? Tal vez es una cuestión de que sean percepciones, que sean gustos particulares, soy como más seca yo, a lo mejor es una percepción muy particular el que no me guste, pero tengo que aceptar que sí, o sea, hace un match perfecto con lo que es la serie. O sea, el concepto de Friends, hasta donde yo logré verlo, es un concepto bien llevado, donde la música tiene que ver todo con el género que están manejando, tiene que ver todo con los actores, tiene que ver todo con su línea que están manejando dramática, sí todo tiene que ver, tienen un match perfecto, solo es un punto que a lo personal pues no me encanta, ¿no? Es una visión muy personal, una perspectiva muy personal de eso. Claro, ¿no? Y te digo, y es lógico y es súper aceptable, ¿no? Que cada uno tenga una percepción diferente. Yo en lo personal siempre he sido más de las series con intro. O sea, cuando no tienen un intro o algo, la siento sin identidad, precisamente, ¿no? Porque te digo, yo no logro definir, digo, simple, ¿no? Un intro memorable, el de los Power Rangers, yo no puedo identificar la serie sin su intro, ¿sabes? Sin su canción, cada temporada de los Power Rangers tiene una canción diferente, o sea, ¿sabes? Pokémon, deja tú los Power Rangers, También, el intro de Dragon Ball, Pokémon. Sí, Dragon por Ball. supuesto. O sea, ¿quién no Sí, cantaba Mi total. corazón encantado de Dragon Ball? Por Dios, Sí, 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 ¿sabes? sí, sí. En- Fíjate que ahorita que me mencionaste esta cuestión del paraguas de Friends, creo que puede ser un punto que también los fans lo relacionen como acopia, porque bueno, tampoco les voy a mencionar el porqué para quienes vayan a ver la serie. En cómo conocí a tu madre también surge de gran trascendencia una sombrilla amarilla. O sea, en particular es un paraguas amarillo el que marca parte muy importante de la historia. De hecho, es como de los iconitos que si tú buscas así como cositas, como collarcitos de cómo conocí a tu madre, vas a encontrar a la sombrilla amarilla y un sax azul, ¿no? Así como creo que lo que hay de Friends es un espejo, ¿no? Me parece, o un marco como de una puerta o algo así. bueno, es que hay muchas cosas de Friends, o sea, hay muchos elementos de la serie que son representativos, ¿no? O sea, tenemos desde, obviamente, las sombrillas, porque no nada más es una sombrilla, son las sombrillas, cada uno de ellos tiene una sombrilla de diferente color, amarilla, azul, rosa, blanca, roja, o sea, pero también tenemos, obviamente, digo, simplemente el departamento de Mónica era morado, ¿no? Morado en su totalidad, y lo que haces mención es el marco de la puerta, precisamente, que es como un tipo portarretrato amarillo, ¿sale? Que eso es muy, muy importante de Friends. Y ahora, por ejemplo, que sacaron los Lego, que han sacado los Lego de la cafetería, han sacado los Lego de los departamentos, y ahora justo que estaba armando los departamentos cuando los compré, o sea, tienen elementos bien importantes, ¿no? Te traen desde el pavo, que el pavo, un simple pavo, todos saben perfectamente del por qué el pavo es tan importante para Friends. Tenemos un pato, tenemos un pollo, tenemos una lancha, tenemos un par de sillones, ¿no? Que el futbolito, o sea, varias cosas. El pavo con los lentes y el sombrero para hacer un pavo de tipo acción de gracias. Los vestuarios, porque también hubo vestuarios muy importantes, disfraces que ellos utilizaban,
en los capítulos de Halloween o de Día de Acción de Gracias precisamente. Todo eso es parte de la cultura de Friends, ¿no? O sea, hay muchos elementos que no puedes dejar de relacionar con Friends. No solamente es uno, no solamente son dos, son chingos de elementos que tú identificas perfectamente con la serie desde el logo. O sea, el logo de Friends, estaba viendo precisamente hace un par de días las aplicaciones para hacer tu nombre con las letras y todo del logo de Friends, ¿sabes? O sea, cómo hasta Qué eso, que es cool. muy simple, ha sido tan importante, tan trascendente para la serie y para ellos. Entonces, sí, los elementos también han sido muy importantes. Corrijo, no es un sax, es un corno francés, ahora que lo recuerdo azul, porque si no me van a linchar los fans. Es un corno francés azul, el que es muy trascendental en la historia de cómo conocí a tu madre. También tenemos muchos iconos en la serie que los irán viendo. Los más importantes sí es el corno francés azul y la sombrilla amarilla. Incluso hay libros que son parte de la historia que son de un personaje que es Barney y que incluso estos libros, hasta donde yo sé, están en librerías. Ok, Entonces perfecto. también tiene lo suyito, ¿no crees que somos poco icónicos? No, 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 al contrario, te digo, cada serie tiene cosas representativas de cada uno, ¿no? Y eso es lo importante y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Lejos de cualquier diferencia, lejos de cualquier guerra que pueda existir entre un fandom y el otro. Yo conozco gente que le gusta las dos series, ¿no? O sea, que no se queda con ninguna, que le gustan las dos por igual y eso también está padre, ¿no? Hay quienes nos identificamos más con Friends, hay quienes se identifican y les gusta más How I Met Your Mother. Yo simplemente, como siempre les digo, ¿no? En gustos se hicieron colores y hay que disfrutar lo que nos guste, ¿no? A ver, para cerrar el episodio de hoy, dime, ¿qué les dirías a los que no han visto tu serie para convencerlos o por lo menos que sea una oportunidad de verlo? Mira, yo es una serie de la que aprendí mucho. Aprendí mucho en el valor de la amistad, aprendí mucho a recordar también el valor de la familia, la trascendencia que tiene la familia, que es algo que esta serie sin duda, pese a que la familia no está en todos los capítulos, es algo que te recuerda, algo que te remarca y algo que te demuestra que la familia y tu educación siempre va a impactar en el cómo seas y en el cómo te vas a comportar, ¿no? Creo que una forma de invitarlos y de cerrar es una frase que a mí me gustaba mucho en cuestión de la amistad, ¿no? Que la menciona este personaje Barney, ¿no? Hay una frase que cada que va a pasar alguna locura mencionan mucho durante la serie, ¿no? Que es como algo tranqui aquí en México, que ellos dicen va a ser legendario, ¿no? Ya cada que dice que va a ser algo legendario, ya sabes que va a ser como algo tranqui aquí en México, que nunca es algo tranqui, ¿no? Y él menciona justamente esto, que cualquier cosa que tú hagas en tu vida jamás va a ser legendaria si no estás acompañado de tus amigos. Creo que esa es una de las frases que me gustó mucho, que me impacta mucho y que realmente sí creo que en mi vida los momentos más importantes han estado marcados por esos momentos donde han estado los amigos y no solamente por decir amigos como pensando en agruparlo en amigos, ¿no? Creo que yo lo dejaría como que nada va a ser legendario si no estás compartiéndolo con alguien que ames o con alguien que sea importante para ti. Esta serie sin duda nos hace mucho valorar al otro, lo que nos deja el otro, y creo que es una serie de la que van a aprender muchísimo porque yo creo que casi todos los episodios tienen una moraleja, tienen una frase que los va a llenar en su vida o que les va a hacer transformar algo. A mí personalmente me cambió en muchísimas cosas y me gustan mucho estas moralejas que tienen. Incluso pueden buscar como frases de cómo conocí a tu madre y hay muchas muy padres. Venga, pues ahí está. Para los que nunca han visto How I Met Your Mother, búsquenla. Está en Amazon, hasta donde me quedé. Está en su totalidad en Amazon Prime. Y pues bueno, yo qué les puedo decir de Friends, simple y sencillamente la comedia más importante de las últimas décadas, desde los noventas, reconocida a nivel mundial, la serie más reproducida a nivel mundial, y más allá de eso, se van a encontrar con seis personajes y con una historia sí cómica, sí llena de cosas muy, muy divertidas, pero también de personajes que los van a acompañar en momentos muy importantes, ¿no? Hablando de frases, siempre hay algo muy icónico entre los fans de Friends, ¿no? Cuando estás pasando un mal momento, lo único que necesitas es
tu cama, un cafecito y un capítulo de Friends para que encontrarle nuevamente un rumbo a la vida. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Después de un mal momento, después de un mal rato, se van a encontrar con una serie que los va a hacer desconectarse de todo lo que gire a su alrededor, de todo aquello que los acongoje. ¿Por qué? Porque va a ser una serie en donde se van a reír, donde van a disfrutar, donde los capítulos también no se van a sentir de lo ágiles que son y se van a encontrar con personajes aparte de muy diferentes entre sí, con chistes y con cosas muy emblemáticas, pero también resaltando siempre el valor más importante que es el de la amistad. Ellos, a diferencia de la otra serie que resalta también mucho la familia, aquí la familia son los amigos, los verdaderos amigos, los que siempre van a estar para ti, de los cuales su amistad no solamente se dio en pantalla, sino que trascendió y que se notaba también en cada uno de los capítulos esa unión, esa camaradería, esa bonita relación que tenían unos con otros. Entonces también disfruten mucho de Friends. Se van a encontrar con una canción también muy pegajosa, con elementos muy padres y se trata de que disfruten de una serie o de la otra, pero créanme, van a estar frente a dos comedias, ¿no? De una manera diferente una con la otra, pero que fueron un referente muy importante en el género del sitcom o en el género de la comedia como tal en la televisión. Así que, pues a disfrutarlas cada una y muchas gracias, Millina, por esa cátedra de How I Met Your Mother que fue muy buena. Gracias a ti, Memo, y créeme que voy a terminar de ver Friends. Ya estoy en eso, ya estoy en eso. He aprendido cosas buenas ahorita. Me acabas de dar una cátedra también muy buena de Friends, de cosas que no sabía. Y que sin duda creo que eso es lo importante, Chavo Rux, que no nos fanaticemos de las cosas, que sepamos ser más críticos y ver un poco más de lo que es nuestro lado cómodo, ¿no? No importa tanto la empatía, conozcamos un poquito más allá, si no son muy fans de una serie, dense la oportunidad de verla, algo bueno le deben encontrar. O algo malo, también, ¿no? O sea, porque es O algo válido. malo también, por supuesto. Porque es parte de, ¿no? O sea, yo también quiero cerrar con eso porque ni How I Met Your Mother ni Friends son perfectas. Cada una tendrá sus detallitos, cada una tendrá sus fallas, que si el final, que si las risas grabadas, que lo que sea, algo le van a encontrar. Pero lo importante no es eso, sino cómo conecten con la historia. Si ustedes son de los que disfrutan también de ver series como Élite, pues adelante, ¿no? Dense, ¿no? Habrá No. quienes les guste y habrá quienes no nos gusta. Pero pues también, ¿no? O sea, disfruta de lo que les haga felices, pero siempre, obviamente, respetando una y otra, ¿no? O sea, ninguna serie es tan mala como se dice que es y ninguna es tan buena. O sea, cada uno encontrará lo que más le guste y eso es parte del entretenimiento, ¿no? Pues, mi Gina, esto es todo por el episodio del día de hoy. Fue un gusto platicar, hacer este versus de series que seguramente después de esto muchos dirán si ven o no ven Friends o ven How I Met Your Mother, pero obviamente es un gusto para mí el poder platicar contigo. Y ustedes, Chavo Rux, también coméntenos aquí abajito si nos están viendo en YouTube o a través de nuestras redes sociales si nos encuentran en Spotify. Cuéntenos cuál de estas dos series ha sido su favorita, si las han visto o si de plano nunca han visto ninguna de las dos o ninguna de las dos les gusta. Todo es válido. Recuerden, toda crítica es buena y todo comentario es válido. Yo soy Memo Gutiérrez. Millina, danos por favor tu Instagram para que te sigan. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Gin-Ledesma y en Facebook como Gina Ledesma. Perfectamente. Yo estoy como Memo Gutiérrez 15 en Instagram y por supuesto encuéntrenos como @chavorruxcanal en la misma red. Yo soy Memo, nos escuchamos a la próxima, Chavorrux. Esto es un viaje terminado y nos escuchamos en el próximo episodio que será, por cierto, el último de esta primera temporada de Chavorrux. Te mando un abrazo, Millina. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta, Memo. Hasta luego. Viaje Venga, terminado. nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.